Listo. Gente, bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy en la clase, como saben, tenemos de invitada especial a Ana Stani. Ella es filósofa, trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona, si no me equivoco. Sí, sí, Y sí, bien. muy bien, y es parte de un grupo de investigación eh, del área, digamos, de ciencias del diseño, y ya nos va a explicar de qué va. Ahora, antes de eso, quería comentarles un poquito de cómo llegamos al trabajo de Ana en, en un congreso en Barcelona, Architectonics, que lo coordina Josep Montañola de la Universidad Politécnica de Cataluña. En ese congreso hubo una charla también de una filósofa de la Autónoma de Barcelona, hablando de diferentes temas. Lo que pasa es que esa charla fue una charla muy espontánea, ya que no estaba dentro de la lista. A mí me interesó mucho, yo tomé nota de lo que indicaba de ella, me acuerdo haber tomado nota de ciencia del diseño, etcétera. Cuando llego a Costa Rica y busco el trabajo de ella, porque justo al siguiente semestre iba a dar el curso de introducción o de teoría uno, alguno de esos dos, este, me interesó mucho el trabajo que mencionaba esta filósofa. Empecé a buscar y lo que hice en el buscador literalmente fue ciencias del diseño, Universidad Autónoma de Barcelona, etcétera. Y lo que me llevó a esa búsqueda fue encontrar el trabajo, eso fue en el 2018, me encontré el trabajo del 2013 de Ana Stani. En ese momento no me interesó de como buscar, como hacer el clic entre la imagen que yo tengo grabado aquí en mi cabeza de esta persona que conocí o que vi en Barcelona en la charla, o sea, no hice el clic de buscar la imagen para darme cuenta que era una persona totalmente diferente a doña Ana Stani, la que tenemos aquí presente. Eso es indiferente. El punto es que el trabajo de Ana ha permitido, digamos, como, por lo menos en los cursos de introducción que yo he dado, a generar un marco de referencia de la disciplina de la arquitectura como tal. Por eso para mí el trabajo de ella es importante y en el marco del curso de introducción es que Carlos Chacón, el otro profesor del otro grupo, y mi persona decidimos invitar a Ana a esta charla. La dinámica es la siguiente. Ana nos dará la explicación, ¿ok? De su tesis. Bueno, a lo que me refiero a tesis, de su explicación de la arquitectura como ciencia del diseño. Una vez que terminemos la charla de Ana, pasamos a la parte de preguntas. Ahí, Ana, nosotros hicimos un poquito de trampa, porque yo les pasé tanto tu trabajo como lectura obligatoria y como lectura opcional el otro documento que me pasaste. Y entonces ellos ya formularon preguntas, yo ya las tengo aquí sistematizadas. Les da un poquito de pena hablar, entonces igual yo haré las preguntas igual, yo pediré a la persona que levante la mano para que vos veas que sí existe esa persona y haremos las preguntas. Igual, en este caso, creo que ahorita solo está conectado uno de los profesores que tuvieron interés. Igual, no, hay dos. Eh, Igual, si, profes, ustedes también tienen preguntas, las podemos hacer en el chat. Si no da tiempo, voy a transmitírselas a Ana a ver en función de su tiempo. Y bueno, toda esta introducción para introducir a Ana Stane, agradecerle muchísimo a Ana, ya que está tomando de su tiempo y ha acomodado su situación familiar para estar con nosotros y nosotras el día de hoy. Entonces, Ana, Bueno, pues en principio, de entrada, quisiera decir gracias por la confianza y por la invitación, que me hace mucha gracia de no poder estar presente, pero en cambio, mira, la tecnología pues nos permite ese tipo de relaciones. Fijaros que aquí, bueno, el título es Arquitectura, una ciencia de diseño, que yo lo pongo en interrogación porque, digamos, hay todo un debate sobre si la arquitectura es ciencia o no.
y luego pues introduciré factores científicos, cognitivos y sociales. Eh, Pongo el acento en cognitivos porque fijaros abajo, a pasar del grupo, en realidad en general se llama Grupo Tecnología y Cognición, Tecnococ, Tecnología y Cognición. Y de hecho en mi grupo desde hace mucho tiempo, y seguimos en ello, que nos interesa mucho las ciencias cognitivas, sobre todo digamos, la relevancia que puedan tener para la filosofía. Por eso elegimos tecnología y cognición. Y de hecho, dentro de, de la charla también haré bastante referencia a los modelos cognitivos. ¿Eh? Y luego, pues estoy encantada de contestar las preguntas. Hay algunas cuestiones que a lo mejor son muy filosóficas, pero no tengáis ningún problema en preguntarlas, ¿eh? Porque, es decir, porque vosotros, o sea, los alumnos vienen de un bachillerato científico, no han hecho filosofía, me imagino, ¿no? Pablo, ¿han hecho Este, filosofía los alumnos o...? no, no necesariamente. Pueden venir directamente. Aquí en Costa Rica tenemos colegios académicos, colegios humanísticos, que es parecido a lo que decís de filosofía, y colegios científicos y colegios técnicos. Si no me equivoco, hay gente de colegio técnico, ¿cierto? Hay gente de colegio académico y de otro tipo de colegio. No. Sí, hay solamente dos tipos, de colegio académico que viene con el bachillerato. Bueno, yo las cuestiones que son así como más filosóficas, pues bueno, introduciré también y lo explicaré y después podéis preguntar sin ningún problema. Pero sobre todo quiero incidir en el agradecimiento y en la confianza de haberme invitado a poder tener contacto con los arquitectos, bueno, en general con la ciencia, con la arquitectura. ¿Eh? Entonces empiezo, porque tampoco me parece que habías previsto que hablara como mucho una hora, porque es decir, todo el mundo tiene muchas preguntas, me parece, ¿no? Bueno, pues empezamos con es el título, o sea, una ciencia de diseño en interrogación, porque hay un debate sobre el mismo, y bueno, voy a empezar, ¿vale? Bueno, y la primera cuestión es que yo creo que la arquitectura, no sé si ahora, pero digamos que yo creo que como no está claro si es ciencia, no es ciencia, es arte, etcétera, pues yo lo que planteaba, sobre todo lo que me planteaba en aquel momento, es la arquitectura en una encrucijada entre ciencia y arte. Entonces, por tanto, esto sería el primer punto. La emergencia de la arquitectura científica en una encrucijada, pues pongo, ya veréis, que tengo citas de actores que la ven de una forma o de otra. Por lo tanto, la emergencia de la arquitectura científica, que será el debate a partir de esta encrucijada que vemos, y luego a partir de aquí tendré en cuenta, por un lado, el marco teórico con el que me acerco a la arquitectura. Dentro de este marco teórico, vamos a tener en cuenta las ciencias de diseño, la praxeología, la metodología de diseño y los modelos cognitivos. A ver, yo creo que no sé si ellos toman notas, pero que no se preocupen porque luego yo les puedo enviar el artículo que yo hice. Entonces, digamos, porque si no los pobres, es decir, si tienen que coger, digamos, notas continuamente, pues a lo mejor que escriban alguna cosa que les pueda interesar y luego preguntan. Por lo tanto, la cuestión es esa, la emergencia de la arquitectura científica, marco teórico con todos estos puntos, y luego la aplicación del marco teórico, que me parece a mí lo más apropiado de los que voy a presentar, sobre todo desde el punto de vista metodológico, a la arquitectura. Entonces, estos puntos que hay en este segundo marco de aplicación, pues sería, ya está muy pensado respecto al modelo metodológico en el que yo voy a expandirme, digamos, ¿no? Entonces está la estado de la cuestión científico-técnica, la entrada no técnica, la plausibilidad del diseño y el factor cognitivo. Entonces, digamos, esto se entenderá mejor cuando haya desarrollado el marco teórico, ¿vale? Bueno, no me importa que se me interrumpa, Pablo, que tú diriges un poco la cuestión, si que tenéis preguntas concretas que preguntarme. Empezamos. Respecto, bueno, aquí no se ve lo de arriba, la arquitectura, a ver, espera que
no sé, bueno, pero vosotros lo veis, el título, la arquitectura, pues a ver, la arquitectura en una encrucijada no se ve el título, ¿no? Vemos, no, dice la arquitectura en una encrucijada, arte o ciencia, sí, sí lo vemos. Vale, pues sí, es que yo aquí la pantalla, el ordenador tampoco es tan grande como para poder verlo. Bueno, entonces aquí tengo dos o tres aportaciones. Uno es Humberto Vicina, que dice que la arquitectura no es una ciencia, es decir, un conocimiento por causas. También hay, es decir, cuando dice es ciencia o no es ciencia, también hay que tener en cuenta qué entiende la persona que dice ciencia o no es ciencia, qué tipo, qué modelo de ciencia tiene en cuenta. Tiene en cuenta la física, la química, tal, tiene en cuenta las ingenierías, etcétera, etcétera. Dice, tampoco es una técnica o especialidad comparable a las ingenierías, porque la ingeniería, dice, es una disciplina que permite exclusivamente inventar soluciones para resolver problemas prácticos. Bueno, la arquitectura también podría ser así. Dice, si la arquitectura no es filosofía, tampoco es una humanidad, es decir, tampoco pertenece a las humanidades. Tampoco es una ciencia o técnica, dice, solo nos queda una posibilidad. La arquitectura es un arte, ¿vale? Esto es un posicionamiento que veremos que, no sé, después podemos discutir con vosotros cómo lo veis, precisamente con los alumnos, los estudiantes de primero, son de primero, vale. Hombre, pues yo creo que este debate me parece muy importante. En cambio, Pina Lupiánez, me parece que es en su tesis doctoral, dice, puede afirmarse que incluso quienes postulan la esencialidad artística de la arquitectura eh, respecto a las otras artes, dice, en ese sentido, la necesidad de la satisfacción a las necesidades humanas, que ella piensa que la arquitectura quiere satisfacer necesidades humanas, el carácter funcional, los condicionamientos técnicos presentes en la construcción y la intervención de diversos factores o agentes que intervienen en el proceso de producción hacen que la arquitectura, dice, resulte difícilmente equiparable a la pintura o la escultura. O sea, por parte de Pina Lupiáñez, en realidad no cree que la arquitectura sea un arte en el sentido de que podamos concebir la pintura, la escultura, etcétera, etcétera. Por tanto, el reconocimiento de que la arquitectura es un arte está sometido a un complejo entramado de normas y condicionamientos y en cierta forma, dice Pina Lupiáñez, en la negación de la idea de arte. O sea que tenemos dos posiciones encontradas. Mogart, este francés, dice, a diferencia de otras formas de arte, la arquitectura concibe o debería concebir, porque luego veremos a ver quiénes han eh, avalado factores que justifican que la arquitectura no es un arte, dice, en función de los usos que se espera del edificio. Por tanto esta funcionalidad hace que la arquitectura no podría ser un arte tal como lo entendemos en ese sentido. Y después Stefan Vial, que después volveré sobre ello, dice, mientras el arte goza prácticamente de total libertad a la hora de crear, el diseño está sometido a la veredicta del usuario. O sea, todo implica de que tiene que ser usable, tiene que ser funcional, etcétera, etcétera. La segunda parte me parece importante porque, digamos que la ciencia siempre intenta, al menos las ciencias descriptivas, decir cómo es el mundo, pero en cambio, digamos, el arte no necesariamente tiene que someterse a ese tipo de normas. Bueno, dejémoslo aquí por conclusión. La relación de la arquitectura con la ciencia está fuera de duda, aunque no sea una ciencia como la física, la química, las matemáticas o la biología. Porque eso es seguramente en alumnos de primero, lo primero cuando se habla de ciencia siempre piensan en física, química o matemáticas. Pero, digamos, la ciencia veremos aquí que tiene otros elementos. No podemos obviar su impacto social, la relevancia de los factores estéticos y funcionales
Y en todo producto arquitectónico, por tanto, confluyen un conjunto de factores que van de los estrictamente científicos a los humanísticos y a los sociales. Por tanto, tiene como dos patas la arquitectura, que no podemos decir que sea un arte como la pintura o la escultura, pero tampoco, digamos, podemos pensar que es una ciencia como la física o las matemáticas. Entonces, vamos a ver aquí, entonces, digamos que el segundo punto es la emergencia de la arquitectura científica. Es decir, si no es arte, ¿cómo emerge la arquitectura científica y qué elementos importantes tiene la arquitectura científica? Em, la relación, primero, tenemos que tener en cuenta la relación de la arquitectura con el diseño, lo cual nos lleva a la idea de la arquitectura como ciencia de diseño, que es lo que intentaré, digamos, justificar y defender en esta charla. Y, por lo tanto, el proyecto como propuesta de cómo llevar a cabo el trabajo arquitectónico. Entonces, aquí, la emergencia de la arquitectura científica, yo he buscado algunos autores, es decir, que aquí no están todos los que son, pero los que yo he elegido creo que son suficientemente relevantes. Por un lado está Jonah Freeman, en este libro de l'Architecture Scientifique francés, en 1971. Estamos muy lejos de lo que puede pasar ahora, que dice que, según Freeman, la arquitectura no ha alcanzado el estatus de disciplina científica, pero veremos que ella piensa como disciplina científica, digamos, ciencias como la física, la química, la biología y las matemáticas. Por otro lado, Forwood, en Architectural Scientific Review, dice que los estudios de grado de arquitectura, que sería el caso de los estudiantes que están escuchando, cada vez dan menos importancia a la parte técnica y científica. No sé si es el caso, pero en muchas escuelas técnicas parece que no le dan demasiada importancia. La última reflexión dice que los científicos de la arquitectura deben continuar con lo mejor que saben hacer y participar en la investigación de vanguardia que garantizará la credibilidad continua de la disciplina que ninguna cantidad de pensamiento ludita puede destruir. No sé si sabéis o sea, qué es el pensamiento ludita. Pablo, ¿lo explico un poco o saben de lo que es? ¿Pablo? Sí, mejor explicarlo un poquito. Vale, el pensamiento ludita se surgió con la revolución industrial, ¿eh? Entonces, sobre todo en Inglaterra, que había, digamos, y se introdujo en las fábricas toda la maquinaria, lo que supuso el que muchos de esos trabajadores se quedaron sin trabajo. Entonces, hubo digamos, un pensamiento en contra de las máquinas y de que esto formaran parte de la industria. Entonces, digamos que Lud, me parece que se llamaba, entonces, digamos, se llama pensamiento ludita a esta línea de pensamiento que considera que las máquinas de la revolución industrial supusieron en fin, un desastre para los trabajadores. Entonces, bueno, ahora yo creo que no hay así que yo conozca grupos de pensamiento ludita, pero digamos que en arquitectura desechar todo lo que sea científico sería como de alguna forma tener en cuenta, o sea, o posicionarse desde el punto de vista lúdico. Pues ya está, yo creo que ha quedado claro, me parece, a lo que se refiere. Friedman, la que hemos dicho al principio, 1971, dice que hay disciplinas que se aprenden, es decir, que solo se transmiten por imitación, y corresponden a sistemas intuitivos, y dice que es la arquitectura actual. Según Freeman, la arquitectura actual está pensando en 1971, ¿vale? Por lo tanto, digamos, tengamos eso en cuenta. En cambio, dice Freeman que hay disciplinas que se enseñan y no importa quién las transmita, ¿eh? Ella pone como ejemplo la aritmética. La idea es que si la arquitectura quiere convertirse en arquitectura científica, bueno, pues tiene
que ser una disciplina que se enseña y que se pueda transmitir y que tenga sistemas objetivos. Entonces aquí, en fin, eh, mm, bueno, esto sí, digamos, es lo que dice Freeman. Dice, todos los abusos profesionales practicados actualmente por corporaciones o arquitectos tienen temor de que, de que los métodos científicos, digamos, no estén suficientemente justificados. Y por lo tanto, más bien hay grupos que piensan que el arquitecto y el urbanista, digamos, son artistas. Pero no es el caso de lo que piensa Freeman, ¿vale? Freeman, entonces, ¿cómo ve ella que la arquitectura puede ser una arquitectura, cómo puede emerger la arquitectura científica? En ese sentido, ella piensa que se tendría que convertir ¿eh? En en un esquema axiomático, es decir, que la arquitectura tiene que buscar los enunciados que tiene que tomar, que tiene que concebir como axiomas, como los axiomas de la geometría. Entonces aquí pone tres, que los arquitectos y urbanistas practican una serie de separaciones en el espacio, que cada espacio tiene que tener al menos un acceso y que habrá para al menos dos tipos de diferentes espacios, ¿vale? Entonces, luego hago una reflexión sobre esto. Para Friedman, la forma de que la arquitectura sea científica tiene que ver cuáles son sus axiomas, o sea, tiene que buscar axiomas, tiene que buscar regularidades, porque si cada producto arquitectónico es único, entonces no tengo regularidades, y buscar modelos, modelos, digamos, que representen la realidad. Esto por una parte. Y Stefan Vial, en esta Cours Traité du Design, dice que un sistema de diseño tiene que tener un estilo geométrico, es decir, piensan en axiomas como los axiomas de la geometría. Entonces, en el caso del diseño, bueno, aquí no lo explica, no continuaré con eso, pero si a alguien le interesa el curso de design, piensa que el sistema de diseño tiene que tener estilo geométrico y tendrá, y él contempla cinco definiciones, tres axiomas, tres proposiciones con su correspondiente demostración, tres corolarios y un escolio. Esto parece, digamos, una teoría matemática, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sí que me interesa, eso es muy filosófico, pero la filosofía de la ciencia de la primera mitad del siglo XX pensaba que la ciencia, digamos, tenía que reconstruirse a partir de teorías que pudieran convertirse en teorías axiomáticas, pensando, teniendo en cuenta o pensando en el modelo de la geometría. Esto era una línea, digamos, de la filosofía de la ciencia. Entonces, esto trasladado a la arquitectura, son dos ejemplos, el Stephen Vial y Freeman, que piensan que la arquitectura, para convertirse en científica, tiene que buscar aquellos enunciados que constituyen los axiomas, igual que los axiomas de geometría. Yo no creo que para convertirse la arquitectura en ciencia tengamos que convertirla en una estructura axiomática, ¿vale? Pero os lo digo porque esto es lo que yo creo que ellos piensan en la filosofía de la ciencia de la primera mitad del siglo XX para pensar así. Hay otro autor que me parece interesante, es Zopolai, Introduction to Architectural Science, The Basis of Sustainable Design, que aquí, digamos que la emergencia de la arquitectura científica la basa no tanto en un modelo matemático, sino en la explicación de fenómenos físicos que convergen en todos los productos arquitectónicos. Es decir, por ejemplo, saber del calor, de la luz, del sonido y relacionándolos con los aspectos energéticos. Aquí simplemente este interrogante, ¿vale? Simplemente es lo que os decía. Respecto a la concepción filosófica, parece que Freeman y Vial hayan cogido la concepción filosófica de Hempel, se llama concepción heredada, para la única posibilidad que pueda emerger la arquitectura científica. Bueno, luego si alguien tiene problemas, pero esta es un poco la idea. Entonces, yo no creo
que para la emergencia de la arquitectura científica tengamos que basarse en estructuras geométricas y matemáticas, ni siquiera simplemente en los fenómenos físicos, o sea, la explicación de fenómenos físicos como el calor, la luz y el sonido. De aquí que me parece que lo que he trabajado en ciencias de diseño, lo que le va bien a la arquitectura es pensar a la arquitectura como ciencia de diseño, porque, digamos, permite determinadas, digamos, explicaciones que no necesariamente tengan que ser matemáticas o axiomáticas. Bueno, entonces vamos a las ciencias de diseño. Entre los muchos autores, bueno, yo creo que voy bien de tiempo. Entre los muchos autores, yo he seleccionado Herbert Simon. En 1996 escribe un libro, The Science of the Artificial, es decir, las ciencias de lo artificial. Entonces dice que el modelo tradicional de ciencia, que sería este que han tomado como modelo Freeman y Vial, es decir, que buscar axiomas para arquitectónicos, dice que da una imagen engañosa de campos como la ingeniería, la medicina, la arquitectura, la economía, la educación, que están interesados en el diseño en el sentido de propósito o meta conseguir. Entonces, esto a mí me gustó mucho, la idea esta de estas ciencias que, entre las cuales estaría la arquitectura, que no necesitamos pensar la arquitectura simplemente a partir de estructuras axiomáticas y de estructuras matemáticas. Uno que me dio mucho interés es Herbert Simon, de Science of the Artificial. Y por otro lado, Nini Lotto, que es un filósofo finlandés, escribe un artículo que presentó en el Congreso en Uppsala en el año 92, escribe este artículo en el 93, The Aim and Structure of Applied Sciences, es decir, el objetivo y la estructura de las ciencias aplicadas. Entonces, según él, los filósofos de la ciencia a veces han abordado las ciencias aplicadas con los mismos modelos de las ciencias descriptivas o puras, como por ejemplo la física, la química, etcétera, etcétera. ¿Qué sería, y yo creo, el caso de Freeman y Vial, que en este caso ni siquiera con las ciencias físicas, sino que abordan la emergencia de la arquitectura científica a partir de ciencias como la matemática o la geometría. Entonces, esta forma de abordar determinado tipo de ciencias aplicadas no funciona. Bueno, es un esquema de Niniloto, es decir, por un lado está el conocimiento, como lo concebía, por ejemplo, Aristóteles, simplemente el conocimiento del mundo, y luego, por otro lado, la actividad práctica, que puede ser también un arte, pero no en el sentido artístico, sino el arte de curar, y ahora enseguida lo veremos. Entonces, la ciencia de diseño implica la cientificación y la mecanización de las artes, además de lo que pone las herramientas, en nuestro caso sería sobre todo la tecnología, que nos pueden ayudar a la cientificación, es decir, y a la mecanización de las actividades prácticas. Este ejemplo me parece interesante, el distingue entre profesión, práctica, arte y ciencia. No lo voy a leer todo, pero decir, ciencias de diseño, son todas estas, la medicina, la ciencia de la enfermería, la farmacología, las ingenierías, todas las ingenierías, ciencia militar, etcétera, etcétera. El arte, pues sería el arte de curar, el arte de cuidar, el arte de fabricar, es decir, él distingue digamos, esas cuestiones concretas, lo que es una profesión, lo que es una práctica, lo que es un arte y lo que es la ciencia, que serían ciencias de diseño, que es utilizar el conocimiento que tengo en un momento determinado para cumplir determinados fines. Bueno, estamos dentro del marco teórico. Una vez pasado la emergencia de la arquitectura científica, estamos con las ciencias de diseño en esos autores que os he explicado, y luego también
lo que Kotarbiński era un lógico polaco, Tadeusz Kotarbiński, que en 1962 o sea, publica ese artículo, Praxeological Sentences and How They Are Proved, es decir, que habla sobre la praxeología como la ciencia de la acción eficiente. Es decir, la praxeología sería una ciencia que nos dice qué acciones tenemos que hacer para, para llegar al fin propuesto de la forma más eficiente. Entonces, bueno, esto es simplemente un ejemplo, las ciencias descriptivas, porque habla de sentencias, o sea, de frases. Entonces, de las ciencias descriptivas, la física, la química, etcétera, la mayoría son, o sea, sentencias como A causa B o A causa B por probabilidad P. En cambio, las ciencias de diseño normalmente te dice que bajo la circunstancia A, es decir, si estamos en una situación determinada, es necesario, suficiente o aconsejable hacer B a fin de conseguir C. Es decir, que no sabemos si B va a conseguir C, pero también depende de las circunstancias donde estamos. A ver, un ejemplo que yo he puesto, si quieres adelgazar y comes mucha carne y pasteles, come la mitad e incorporar a la dieta fruta y verdura. Es decir, que entonces, bueno, pues estos serían sentencias de ciencias de diseño, en este caso como la dietética, que la dietética es una ciencia de diseño. Entonces, en la praxeología hay que distinguir fundamentos teóricos, por ejemplo, en el caso de la dietética, pues sería la biología y la química fundamentalmente, la base técnica de la dietética, pues podría ser desde la tecnología para hacer operaciones de reducción de estómago, liposucciones, máquinas de los gimnasios, tabla de alimentos, etcétera, y luego las acciones que tenemos que hacer para alcanzar los objetivos propuestos. En este caso sería pues adelgazar, mejorar el estado físico, etcétera, bueno, sí, el aspecto físico, etcétera. Bueno, eso sería, por lo tanto, entonces, hemos visto el marco teórico, ciencias de diseño y praxeología. Ahora, vamos a ver la metodología de diseño, ¿vale? Pues también podríamos verlo como marco teórico, pero fundamentalmente, ¿qué metodología? Porque la metodología estándar de hipótesis, contrastación de hipótesis, etcétera, etcétera, las ciencias descriptivas, pues no siempre funciona. Entonces, bueno, aquí yo en el artículo pues hablo más de varios de ellos, la mayoría son de los años 60 y 70. La mayoría de ellos, cuando piensan en ciencias, en metodología de diseño, están pensando fundamentalmente en ingenierías. Esto es así como en la filosofía de la ciencia, cuando se piensa en un modelo de ciencia, fundamentalmente se piensa en la física, pues aquí fundamentalmente se piensa en las ingenierías, pero la arquitectura entra totalmente aquí. Entonces, está Nader, está Asimov, está Hall y McCrory. Yo me voy a centrar sobre todo en el modelo metodológico de McCrory, que me parece bastante, digamos, relevante y muy completo. Entonces, me voy a centrar en el de McCrory para explicaros cómo lo dibuja o cómo lo aborda McCrory y la recomposición que yo hago, porque me parece que en McCrory se deja algo en algún momento. Entonces aquí tengo, bueno, aquí he hecho este esquema de metodología de diseño, en que tenemos ciencias descriptivas que describen el mundo y ciencias de diseño que quieren transformar el mundo a partir de conocimiento que yo tengo. Luego tengo los modelos de metodología de diseño, que aquí he puesto los que yo había estudiado, pero aquí me voy a centrar en McCrory, de Nader, de Hall, de McCrory, de Simov, y luego vamos a ver un poco más detallado el modelo de McCrory y la reformulación que yo hago y por qué la hago del modelo de McCrory. Entonces, bueno, aquí, ¿esto se ve bien? Pablo, ¿se ve bien el esquema ese? Más o menos, ¿no? Bueno, es que no lo puedo ampliar, yo creo, ¿eh? Bueno, en la sala se ve mucho mejor que en la Que computadora. la pantalla. Hay que enfocar, pero se ve.
pero se ve, vale, yo más lo voy a explicar. La idea es esta. Aquí tengo diversas, es decir, o sea, el diseño, el arquitecto, el ingeniero, el médico, etcétera, concibe el diseño de un producto. Estamos en la fase 2, ¿vale? Pues imaginaros que tiene que concebir un edificio, ¿vale? Entonces, aquí hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el edificio dos inputs. El estado de la ciencia, aquí le pone del arte, pero el input científico, es decir, los conocimientos de la ciencia básica y aplicada serán relevantes para este diseño, para el diseño de un edificio, por ejemplo, pero también tiene que tener en cuenta el reconocimiento de una necesidad. ¿Eh? Es decir, que si no, si no hay necesidad, pues en principio esto puede, digamos, derivar y no ser plausible. Y el reconocimiento, vamos a ver, de la necesidad implica el input no técnico, que puede ser por motivo económico, social, geopolítico, etcétera, etcétera. Es decir, que el diseño de un producto, en el caso del video, puede ser un edificio, puede ser un tren, puede ser un avión, puede ser un medicamento, etcétera. Hay dos inputs que hay que tener en cuenta. Bueno, una vez tengo un diseño, o la fase 3 que me dice si ese diseño es plausible, si tiene posibilidad, digamos, de ser efectivo, ¿vale? Entonces, si es plausible este diseño, entonces pasamos, aquí, como he dicho, siempre piensan en cuestiones de ingeniería o de tecnológicas, de ordenadores, etcétera. Entonces pasa a la producción y al marketing. ¿Sí? ¿Se ha entendido eso? Vale. Entonces, según McCrory, si una vez he diseñado algo y luego eh, mm, lo encuentra tanto la parte científica como la técnica, no es plausible, un McCrory, la causa de que no sea plausible, de que no sea un producto es decir, que cumpla el fin propuesto, que, ¿ves esta línea que va por aquí? La causa simplemente el input científico. Es decir, no tengo el conocimiento suficiente para este diseño o a lo mejor está, pero yo no lo conozco. ¿Vale? Y bueno, pues si realmente pasa a la producción en marketing, bueno, pues entonces pasa al reconocimiento de la necesidad que la producción en marketing me da. Más o menos. Vale. Entonces, la reformulación que yo hago es simplemente que yo le añado a la fase, a la concepción del diseño, le añado un nuevo input. Es el input cognitivo. Es decir, los modelos cognitivos, la ciencia cognitiva, nos pueden dar, pueden ser relevantes para entender por qué, digamos, ese diseño no es plausible. Y no es porque no tenga el conocimiento, sino porque algo falla en el reconocimiento de una necesidad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, bueno, el ejemplo que pongo, que no lo pone McCrory, imagínate que un ingeniero agrónomo diseña una granja de cerdos, ¿eh? Y aquí concibe una granja de cerdos, ¿vale? Tiene todos los conocimientos de biología animal, de medio ambiente, bueno, medioambiental sería otra cosa. Todos los conocimientos para hacer la granja de cerdo. Sabe lo que es la biología animal, lo sabe todo. Entonces, bueno, esto parece plausible, pero no lo es. No lo es, no es plausible que falla, es decir, no lo puede vender ni puede hacer la producción. ¿Por qué? Porque digamos, falla en la parte no técnica. Imagínate que le han encargado una granja de cerdos para un país árabe. Si no, si está prohibido por la religión, entonces no es que
la granja de cerdos no esté bien. Bueno, es que yo soy de la parte de Lérida, que hay muchas granjas de cerdo. Allí funciona. Pero si uno hace este diseño para un país árabe, esto no va a funcionar. O sea, digamos, no es plausible llevarlo a la producción y al marketing. ¿Por qué me falta el conocimiento científico? No, pero simplemente porque no es una necesidad y porque me falla los factores sociales y geopolíticos. Bueno, me parece que ha quedado más o menos claro, ¿no? Bueno, después si queréis podéis preguntar. No sé si me queda mucho tiempo, Pablo, o vamos mal. No, ¿no? Vale, entonces, ¿eh? Ok, más o menos 20 minutitos para pasar a Vale, preguntas. vale. Entonces, hemos visto la parte, digamos, del marco teórico, la metodología. Entonces, digamos, dentro de la metodología, sí que me interesa mucho introducir la parte de los modelos cognitivos, ¿vale? Entonces, la parte de los modelos cognitivos, digamos, hay uno que es el de Donald Norman, que en 1986 tiene ese artículo de ingeniería cognitiva, pero que más adelante tiene muchos libros. Por ejemplo, uno es ¿Por qué odiamos o amamos determinado tipo de productos? ¿Eh? Pero entonces, el modelo de Norman está pensado para la facilidad que los individuos, o sea, está pensado para que los individuos les sea muy fácil manipular un determinado producto, ¿vale? Es decir, la ciencia cognitiva aplicada al diseño en la construcción de máquinas. Y ahora hay un ejemplo que os pondré. Eh, entonces, digamos, este ejemplo, que esto mira, voy a poner así si me ahorro. Es decir, que en aquel momento, en los años 30, les interesaba mucho que los ordenadores fueran asequibles y fueran fáciles de manejar para los usuarios. Esta es la cuestión. Es decir, Donald Norman lo que trabaja es cómo los modelos cognitivos nos pueden ayudar a saber qué capacidades humanas tiene el usuario para que le sea fácil utilizar un producto, en este caso el ordenador. ¿Vale? Entonces, digamos que al utilizar un ordenador, por ejemplo pues tengo unos fines que tengo que, pues, compartir pantalla y todo este tipo de cosas. Entonces, esta intención por la acción que ejecuto a través de manipular en este caso el ordenador, y luego evalúo si esta manipulación del ordenador realmente me ha salido bien o no ha salido bien. Es decir, que la idea es una serie de acciones para alcanzar el objetivo. El objetivo es utilizar bien el ordenador, pero entonces tengo que tener en cuenta cómo está diseñado el ordenador, y lo que nos dice Donald Norman es que los principios cognitivos de la ciencia cognitiva nos pueden ayudar a ver cuáles son las capacidades humanas y hacer los diseños de acuerdo a las capacidades humanas. Aquí, entonces, esto me lo paso, nos da ese esquema, digamos, ese esquema conceptual en el cual está poniendo en relación el diseñador, el usuario y el sistema mecánico. Entonces, la idea es, dice, el diseñador se hace un modelo mental de cómo tiene que ser digamos, en este caso, el ordenador o cualquier producto que sea material. Por otro lado, el usuario se hace un modelo mental de cómo ve ese sistema material, ¿vale? Entonces, lo que dice Donald Norman es que el diseñador, al construir un ordenador, tiene que pensar cómo en el modelo que el usuario va a ver cuando vea esta máquina.
claro, me he equivocado. Bueno, o sea, quiere decir, un buen diseñador, de ordenadores no solamente tiene que pensar en el modelo mental que él tiene sobre un ordenador, sino que a la hora de construirlo tiene que pensar en el modelo que el usuario, en el modelo mental que el usuario va a tener cuando vea ese ordenador. Entonces, en este caso, digamos que, bueno, pues a veces lo que se ha dicho diseño con un diseño humano, es decir, que, las ciencias cognitivas lo que nos pueden ayudar es a que el diseño esté en empatía, es decir, que o sea, se preocupe de las capacidades humanas del usuario. Esto hay mucha literatura eh, que lo ha continuado. Pero la idea surge ya a través del cognitive engineering, es decir, que la ingeniería cognitiva, luego, es decir, que entonces ha sido importantísimo, por ejemplo, las fábricas de coche, cómo diseñan el panel. Puede ser un panel fácil de ver o un panel difícil de usar, pero incluso en las cosas cotidianas, los grifos, cómo diseño los grifos, los enchufes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo siempre pienso que cuando no sé utilizar un ordenador, o por ejemplo, cuando me equivoco con los enchufes de casa o con un lavabo de un hotel, la culpa no es mía, la culpa es del diseñador. Sí, tal O vez hay sea, un ejemplo más en nuestra disciplina, cuando hay un parque, ¿verdad? Y el urbanista o el arquitecto diseñó este parque perfecto, hermoso, pero de repente uno se encuentra en medio del césped, se dice allá en España, o el zacate aquí en Costa Rica, se encuentra un trillo, una senda hecha por la gente donde acorta el camino. Ahí sí. es un ejemplo de que el diseñador o la diseñadora no pensó en cómo la persona usuaria del parque en realidad usa el parque. Bueno, pues esto es la, mm, la ingeniería cognitiva, ¿eh? Y esto, bueno, es decir, podría haber cantidad de publicaciones que han, digamos, que han, o sea, que han pensado y que hay mucha publicación. Pero eso es importante, por ejemplo, lo que sean los ordenadores. Si quieren vender ordenadores, tienen que pensar cómo lo hará, cómo lo verá el usuario o yo qué sé, pues cualquier cosa así de la vida cotidiana. A ver, esto por una parte, me parece que esto ha quedado claro. Y luego, otro, otra teoría o otra aproximación desde la ciencia cognitiva, que si bien lo que presenta Donald Norman es para los individuos que lo utilizan, a pesar de que pues, en un parque lo pueden utilizar muchos individuos, en cambio, Edwin Hutchins, está en la Universidad de San Diego, en el 95 escribe este libro Cognition in the Wild. Esto parece salvaje, wild, pero no, se refiere a cognición en su medio natural. Entonces, toda su obra, la de Hutchins, que se llama Cognición socialmente distribuida, de hecho, la hizo trabajando, pensando en la cabina de un avión y en la sala de máquinas de un barco del que se pasó en la Navy americana, parece que un año, la sala de máquinas, para ver la cognición de los que trabajaban allí en su medio natural. De hecho, él, o sea, su formación primigenia era antropólogo. Entonces, pues de aquí, pero luego la teoría esta de la cognición socialmente distribuida viene de este libro Cognition in the Wild. Entonces, simplemente esto me parece importante porque, es decir, bueno, no sé si podré ir mucho más allá, pero el trabajo arquitectónico es un trabajo de un conjunto de personas, desde el arquitecto, los conocimientos que tiene que sacar de, yo qué sé, pues de los físicos que tratan la luz, etcétera, etcétera, de los urbanistas,
de los políticos que pueden dar permiso o no dan permiso. Es decir, que el, el- 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 es decir, el producto arquitectónico intervienen muchos agentes, ¿eh? Tanto sociales, políticos, etcétera. Entonces, para esto, este modelo de pensar en que lo que salga bien estará en función de una unidad, un sistema, no de un solo individuo, en la cognición socialmente distribuida, creo que es un modelo cognitivo que es perfecto para la arquitectura. Entonces yo digo, la unidad, de hecho, aquí dentro de las ciencias cognitivas, la unidad de cognición ya hace mucho tiempo que se piensa que no está centrada en el cerebro individual, sino que la unidad de cognición, es decir, lo que podemos obtener si, con el fin que nos proponemos, está en función del, por supuesto, del individuo, del cerebro individual, pero fundamentalmente del sistema formado por la interacción entre individuos y de estos con artefactos tecnológicos. Bueno, aquí está, me llevaría mucho tiempo, digamos, leerlo, pero dice que la cuestión de interés para un pasajero en un avión no es si el piloto particular lo está haciendo bien, sino si el sistema compuesto por piloto y copiloto, es decir, por los pilotos, la tecnología en el entorno de la cabina del avión, y los controladores, por ejemplo, es muy importante los controladores. Entonces, por eso, cuando hacen una huelga, me acuerdo en España que hubo un momento que hubo una huelga de controladores y tienen, es de la sartén por el mango, es decir, que sin los controladores y entrando dentro de ese sistema el avión no puede funcionar. Bueno, total, que digamos que la idea de cognición socialmente distribuida, distribuida entre el cerebro del individuo, los agentes que participan y la tecnología es lo que da al final, dice él, que de eso depende que el pasajero viva o muera. Bueno, yo creo que me estoy pasando simplemente el funcionamiento del equipo. Digo, la realización de un proyecto requiere del buen funcionamiento del equipo, del equipo que va a hacer funcionar el producto arquitectónico. Y aquí, pues, tengo en cuenta, es decir, considerar el equipo un sistema cognitivo y, a ver, esto me parece que lo he dicho. Bueno, por ejemplo, ejemplos que no funcionan esto, en el Hotel Hyatt de Kansas, eh, los, eh, los- las catástrofes, por ejemplo, de puentes, de trenes, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí, simplemente lo último, tenía más cosas, pero el arquitecto que concibe el proyecto necesita especialistas, a ver, ¿dónde están? Especialistas entre los que tenemos ingenieros de estructuras instalacionales y tal, geómetras, paisajistas, geólogos, a veces dónde se puede hacer un edificio o no, y tengo ejemplos también, y eso sería la cuestión entrada científico-técnica, ¿eh? Pero la entrada de factores, a entrada no técnica, entran factores económicos, geopolíticos, sociales, eh, públicos, por ejemplo, yo qué sé, pues permiso de construcción, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ya me paso, tenía una cuestión de si la arquitectura, digamos, la evolución de la arquitectura es una evolución o una revolución, o hay progreso en la arquitectura, pero lo dejo para el debate y que podáis preguntar vosotros. No sé si me he explicado bien, sí, pero es un poco complicado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ok. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Antes de pasar a esto, hay un comentario de uno de los profesores que dice de William Delgado que mil gracias por la invitación. Me encanta Ana, inspiracional. Ok. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Digamos, voy a volver a explicar. Los chicos y chicas hicieron preguntas previo a
a la charla en función del artículo, pero quisiera saber si hay alguna pregunta que queda en el aire en función de lo que acaba de explicar Ana, o pasamos directamente a las preguntas que ya hicieron. Ok, dicen que no. Entonces, vean, ahí las personas que voy mencionando, como les da pena hablar en el micrófono, nada más levantan la mano para que Ana pueda por lo menos verles. Luciano Quesada, por ahí anda, al final, al puro final. Pregunta lo siguiente. eh, Usted menciona en su artículo que la arquitectura se clasifica como una ciencia del diseño, ya que es el punto medio entre lo artístico y social y lo científico y funcional. ¿Usted cree usted que alguna de estas dos partes predomina más en la arquitectura? Bueno, me gustaría ver a la persona que lo ha preguntado. ¿O no quiere que salga por la...? Esto es alguien que está en la sala, ¿no? Sí, sí. Es que está puro final. Si quiere, Luciano, para que Ana lo vea, si está muy atrás. Ahí. Si querés, sí, puede ser por ahí. No sé si lo ves ahí en primera fila, Ana. En primera fila, bueno, aquí, pero es que no se ve. Bueno, es igual, ¿eh? Pero simplemente bueno, que gracias por la pregunta, digamos, ¿no? A ver, yo creo que en este sentido, yo creo que, a ver, también como en la ciencia, no hay una prioridad, es decir, depende un poco del tipo de producto arquitectónico. Yo creo que ninguno puede o sea, descartarse en ese sentido, porque lo que pregunta es si entre estos y tal y tal, en algún momento, a ver, en algún momento de la historia, o por ejemplo en algunas facultades de arquitectura, seguramente habrá tendencias más en el sentido de arte y más en sentido tecnológico, o digamos que a lo mejor al principio los primeros cursos pues intentarán de que tengan los conocimientos pertinentes, etcétera, y después luego a lo mejor pues se detendrán o por ejemplo, en cómo ser un buen urbanista, en los proyectos de gran envergadura, como puede ser puentes, bueno, puentes esto más bien lo hacen los ingenieros, pero digamos que especializarse en cuestiones artísticas, etcétera. O sea, no sé si contestaba, pero yo creo que todos los elementos entran en juego en un proyecto arquitectónico. Ahora, primar unos u otros, yo creo que podemos ver desde escuelas de arquitectura que a lo mejor están más expuestas o más se concentran más en determinado tipo de factores que entran en juego en la arquitectura y otros en otra, digamos, ¿no? También depende si se hace un edificio en una ciudad, como si se hace en el campo o si se hace, yo qué sé, en Groenlandia. Es decir, que entonces, digamos que quizás, yo creo que lo que sí me gustaría, o sea, lo que sí me gustaría que quedara claro es que la arquitectura como ciencia de diseño, lo que hace es tener un fin y aprovecharse de todos los conocimientos que entran en juego para obtener ese fin. Ese fin, pues no es lo mismo, yo qué sé, construir un iglú en Groenlandia que construir una cabaña en el campo, que construir una granja, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que pero si se construye una granja, también tendrán que tener en cuenta los materiales, etcétera, etcétera. Ahora, el peso de cada uno de ellos, yo creo que esto puede variar en función del objetivo que se proponga. Ok, muy bien. Ok, dice que perfecto. Eh, Ahora, bueno, voy a hacer, son dos preguntas, pero se parecen mucho. Inclusive uno podría interpretar otra pregunta, pero Angelina Molina, hay que levante la mano, ok, y Santiago Mora. Este, hacen estas, voy a hacer las dos preguntas y luego incluso hago yo mi tercera.
Santiago dice, después de leer la parte de los modelos cognitivos en su artículo, de los tres niveles de Norman, el visceral, el conductual, el reflexivo. Y no lo he podido explicar eso porque ya no había tiempo. De hecho, por eso es mi tercera pregunta, es que en muy cortas palabras explique el modelo de Norman. La pregunta de Santiago es, ¿cuál crees que es el más importante cuando una persona le da verdadero significado a un lugar? Y lo que pregunta Angelina es, siguiendo el modelo de Norman, ¿nos puede dar algún ejemplo en un diseño contemporáneo donde se haya utilizado la matriz de diseño visceral, conductual, reflexivo? Entonces, yo creo que lo primero es empezar con esta pequeña reflexión del modelo de Norman y luego contestar. Vale, a ver, la cuestión está en que, bueno, aquí viene el factor cognitivo, arquitectura cognitiva, que ya no he podido llegar. A ver, el visceral, digamos, el diseño visceral, según Norman, es aquel que nos entra por los ojos, digamos, ¿no? Pero que no todo el mundo le entra por los ojos el mismo color, el mismo diseño visceral, el mismo diseño. Entonces, digamos que correspondice a los sentidos lo que entiende Mogal, que afectan a nuestra sensación de bienestar o malestar, corresponden a la luz, al sonido, a la temperatura, al espacio, etcétera. Pero no todo el mundo, es decir, por ejemplo, el hecho de tener un edificio, buscar un edificio o una casa cuando uno va a vivir en algún lugar, de que tenga mucha luz, pero hay otros dicen que no quieren tanto sol, porque es un incordio. Es decir, que la sensación de bienestar tampoco o de malestar no tiene el mismo efecto en todas las personas. Hay personas que les gusta tener la temperatura en casa, pues que sea 25 grados en invierno, y hay personas que siempre tienen calor. Es decir, por eso en principio, ese sería el diseño visceral. El diseño conductual yo creo que es el más claro en el sentido de que está relacionado con la funcionalidad. Es decir, puede ser que un arquitecto dice, para mí lo importante es lo funcional. Por ejemplo, una silla. Pues a lo mejor es muy cómoda, es muy funcional, pero a lo mejor pues estéticamente no tiene mucha estética. También, pero otras personas van a decir, me da igual, yo quiero una estética, yo qué sé, pues unas sillas o unos muebles en casa que sean como tipo Gaudí. Pero a lo mejor son incomodísimas las sillas estas de Gaudí. Entonces, me parece de nuevo algún ejemplo. El reflexivo es aquello que es simbólico. Es decir, cuando uno hace un edificio en una ciudad, es decir, lo que quiere es también transmitir un símbolo de lo que quiere hacer, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero puede ser una significación para el arquitecto que lo hace para una ciudad, por ejemplo, yo qué sé, en Barcelona, la Sagrada Familia. Pero hay gente que dice que, no sé si habéis oído, pero hay gente que dice que la Sagrada Familia es como una mona de Pascua, no sé, una mona de Pascua es como un pastel, digamos, ¿no? Bueno, pues entonces, pero tiene una significación. Luego, por ejemplo, yo qué sé, los relojes, o sea, si pensáis, el reloj que lleva cada uno, ¿vale? Entonces, puede comprar un reloj porque da un aspecto, es decir, da una significación de aquella persona llevando este reloj. No es lo mismo llevar un Rolex que llevar ¿cómo se llama? Un Swatch. No sé si sabéis lo que es el Rolex, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues la persona que lleva un Rolex es que da, bueno, pues quiere dar un símbolo, digamos, de esta persona. Y un Swatch, no sé si conocéis los relojes Swatch, que son los suizos, son muy funcionales, pero también muy estéticos. Entonces, la persona que siempre lleva Swatch pues también quiere dar una idea de aquella persona. Pero esto es con la vestimenta, con todo. Bueno, no sé si me he explicado con la cosa esta eh, bueno, aquí por ejemplo en Barcelona, por ejemplo el modernismo pues da una imagen digamos, de la idea de los edificios. Pero por ejemplo el racionalismo, me parece que hablábamos contigo, Pablo, el racionalismo da otra visión de lo que quiere significar, digamos, de la funcionalidad. El racionalismo, que hay pocos edificios en Barcelona que sean racionalistas,
pero quiere dar es decir, yo creo que quiere incidir sobre todo en el diseño conductual, funcional, ¿eh? Por eso, digamos que no hay muchos, es muy simple, en cambio la luz es muy importante, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si me he explicado bien o Sí, queréis súper alguna bien. pregunta. Creo que sí. Ahora, ¿cuál crees que es más importante cuando queremos darle significado al lugar? Pues es que el significado del lugar también depende de La dónde. persona. De Ajá. dónde y de nuestra y personalmente, digamos, también, digamos, ¿no? O sea, la significación el simbolismo que pueda tener un edificio en Barcelona, pues supongo que no será el mismo, pues yo que sé, en cualquier parte del mundo y también de los valores que se tienen en un momento determinado. Por eso a veces hay tanta discusión sobre determinado tipo de edificios, determinado de trazado de calles, porque, digamos, unos piensan en favorecer más. O sea, yo creo que en cualquier producto arquitectónico o no arquitectónico inciden estos tres elementos. Pero lo que pasa es que la persona que lo va a comprar o que lo diseña para una ciudad pues digamos, prima uno u otro. Y entonces ya depende personalmente si es, yo que sé, un reloj o unos zapatos, digamos, de que si es un edificio para una ciudad que a lo mejor, yo que sé, la ciudad de Barcelona, pues a lo mejor quiere facilitar un simbolismo de ciudad para el mar, de abierta, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en cualquier producto arquitectónico, concretamente, no se puede olvidar ninguno de estos tres elementos de diseño. Ahora, se prima uno u otro pues, en función de muchas cuestiones. Claro, entonces, en esta pregunta, la otra pregunta del ejemplo, dependerá, ¿verdad? O sea, porque la pregunta concreta es, ¿nos puede dar un ejemplo en el diseño contemporáneo donde haya utilizado la matriz de diseño visceral, conductual y reflexivo? No sé si algún arquitecto, algún profesional en arquitectura, a menos de que sea bastante racional y le haya encantado, digamos, esta parte, de teorizar sobre arquitectura, haya reflexionado en cuál nivel, digamos, de Norman enfoque, digamos, su diseño. Pero sí que podemos deducir que, en función de lo que hemos hablado con Ana, em, en edificios que son más racionalistas, es decir, donde se enfoca más la funcionalidad, podemos ver que eh, la persona que lo diseñó pues tenderá más hacia ese nivel. O una persona, por ejemplo, los edificios de Frank Gehry, de repente ubiquen ahí cualquier cosa en sus ventas, el Museo de Bilbao o el Museo de la Biodiversidad en Panamá. Su enfoque es más, si no me equivoco, planteado según lo de Norman, en lo reflexivo. Creo que ahí dependerá, digamos, pero sí que utiliza, digamos, los tres niveles. Nosotros como profesionales en arquitectura, al final estamos utilizando los tres niveles. Voy a hacer una pregunta más de, de los chicos y chicas y luego creo que hay una pregunta de un profesor. Entonces, em, Catalina Arce, ahí sí levanta la mano y si la ve, Ana, pregunta esto. em, que es una buena pregunta, tal vez más para reflexionar entre el gremio, pero es bueno saber qué piensa una filósofa al respecto. Eh, Se indica que el éxito depende del trabajo en equipo, no de una sola persona. ¿Cree que esto acaba con la idea del arquitecto como el gran artista, lo que decida, o sea, que se haga lo que decida él y solo él? Bueno, yo creo que en la práctica lo que decida dependerá no solo de él. Primero, porque seguramente pues no tiene los conocimientos, yo qué sé,
de física de las estructuras, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, puede ser el que salga en la televisión o el que salga o el que haya tenido ideas sobre esto. Pero en la práctica, el llevar a cabo un producto, un edificio, no podrá hacerlo solo. O sea, digamos, a lo mejor es el que ha tenido determinado tipo, esta idea, digamos, de hecho, los equipos de los gabinetes de arquitectura nunca es una persona sola, aquí trabaja mucha gente. Y además hay cosas que no dependerá de él. Por ejemplo, dependerá de las políticas urbanistas que funcionen en aquel momento en aquella ciudad. Y eso puede cambiar mucho. Dependerá de, por ejemplo, en el caso de cuando tenía que pasar el AVE, bueno, el tren de alta velocidad por Barcelona, había unos, bueno, principio al final pasó por debajo de la Sagrada Familia, pero algunos decían que no podía pasar porque si se caía la Sagrada Familia era como un emblema demasiado importante. Había otros que querían que pasara por San Cugat, bueno, pero había otros que querían que pasara por la playa, pero entonces por la playa no, o sea, hacer un tren con una tierra tan, digamos, tan poco consistente, pues no podía ser. Por lo tanto, digamos, uno puede tener muchas ideas, pero digamos que el equipo, es decir, al final, lo que salga, el resultado, tiene que ser digamos, una combinación de equipos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el caso del avión, que es la condición socialmente distribuida, es decir, que la gente que lo lleva a cabo, pues digamos que, bueno, es que si no se tiene en cuenta uno con otro, pues es lo que dice Hutchins, el morir o vivir dice que en cada vuelo siempre hay como 10 problemas. Entonces, solamente el equipo logra, digamos, salir para adelante. Entonces, no sé, la idea esta de Norman, que me gusta mucho, esto de si hay muchos libros últimos sobre, hay uno además muy, muy interesante sobre la complejidad, porque dice que la complejidad no la podemos evitar. La cuestión está en cómo gestionamos la complejidad. Pero todo el mundo quiere aparatos que hagan muchas cosas. Por lo tanto, la complejidad no se puede evitar. Ahora, lo que sí podemos evitar es, o al menos, rebajar la idea, o sea, podemos rebajar la complejidad a partir de la gestión de la complejidad. Esto, o sea, hay muchos libros de Donald Norman que yo creo que en esos momentos son muy eficientes en ese sentido. Muy bien. Y ahora sí, para finalizar ahí, le pido al compañero Mauricio que sea su pregunta lo más concreta posible, porque ya estamos sobre tiempo. Mauricio, si gusta hacer la pregunta. Bueno, realmente es que no es una pregunta. Tengo comentarios, pero si puedo disponer de unos 5 minutos, sí, José Pablo. Sí,5 minutitos. por mi Bueno, parte no hay problema. sí, bueno, gracias a José Pablo por la invitación y gracias a Ana por su charla. Yo creo que esto del modelo cognitivo, de esto de empatar con el modelo mental del usuario, o sea, de hecho hay una palabra que mencionó, empatía, nos cura mucho contra ese, digamos, aislamiento o solipsismo a veces de alguna gente que diseña, de creerse que es la persona que puede resolver las cosas y dejar de prestar, digamos, suficiente atención al usuario. Entonces me parece muy bonito lo del modelo cognitivo. Em, Esta, digamos, clasificación, taxonomía, diseño visceral, conductual y reflexivo ya existe. Realmente es algo bastante, yo diría que antiguo. Veamos, el diseño conductual poco se relaciona con el concepto de la utilitas, concepto que tiene 2000 años, imagínense, de que es toda la utilidad práctica del diseño. Y la parte de diseño reflexivo sí más se acerca ya a los temas de semiótica y el diseño visceral a las cuestiones emocionales. Son como decir variables que hay que considerar en el diseño. Me voy a permitir pasarle, porque no creo que los estudiantes están conectados, pero le voy a pasar a Ana este diagrama
que es el que utilizo yo. Yo doy los cursos de teoría 1 y teoría 2 ahora en la escuela. Realmente llevo 25 años en esto, pero siempre 25 años, no, 37 años en práctica profesional. Nunca he dejado, digamos, de hacerlos esporádica, pero regularmente. Entonces sí quería comentar una cosa que me parece muy importante de la charla, que, digamos, la arquitectura no se acaba en el diseño. Entonces esa cosa es importante tenerlo en cuenta. La arquitectura, o sea, el diseño es un medio. El fin es la producción de un espacio habitable. Entonces, yo concibo la tecnología como la arquitectura como una tecnología del espacio habitable, ¿verdad? Crear es para producir el espacio habitable. Entonces me gustó el esquema de McCrory porque se parece un poco también al diseño que yo, digamos, el planteamiento que yo utilizo más bien el curso de teoría 2, precisamente la arquitectura como proceso científico. Porque no se acaba el diseño, sino que pasa a la fase productiva. Entonces, ahí es donde se realmente comprueba si el diseño funcionó. En otras palabras, yo, digamos, conceptúo el diseño como una hipótesis, ¿verdad? Donde uno cree que eso puede resolver las distintas necesidades y problemas detectados en la sociedad, en el usuario. Y realmente el proceso científico, uno puede ser muy sistemático en el proceso de diseño. Me gustó mucho esto, lo del more geométrico, ¿verdad? Yo entiendo el more geométrico, o el modo geométrico, como la sistematización de todas las variables, como una matriz que realmente donde están las variables del estado del objeto con las cualidades que se esperan de él. Pero realmente donde cierra el proceso científico, porque siempre el proceso científico lo hemos entendido como una hipótesis que se comprueba en la praxis, la praxeología que mencionó. Por eso también me gustó esa palabra, la praxeología que se mencionó ahí. Es ahí donde comprobamos y nos damos cuenta si nuestra hipótesis de diseño funcionó o no. Y echamos a partir de ahí, habrá que hacer algunos casos, correcciones que de ahí es inevitable, nunca llega el diseño al 100%. Pequeñas cosas, pero ojalá que no sean muchos ajustes, luego vendrán remodelaciones, pero también a partir de esa verificación experimental que hacemos en la construcción y uso del edificio para siguientes diseños. Entonces, muy importante, de una vez ya con esto cierro, para los futuros profesionales de aquí, que ojalá vayan a las obras construidas una vez habitadas periódicamente cuando puedan, que un día van pasando, ay, vamos aquí, o si te invitan, entonces ver cómo están operando y qué cambios se han dado, porque la retroalimentación que se hace ahí es excelente dentro de ese marco, digamos, de un proceso científico de la arquitectura. Y con esto cierro, sí, muchas gracias. Pues Bueno, voy a mandarle gracias. otro par de diagramas más y pues para que ahí le queden Bueno, me también los a alguien puedes con mucho mandar, gusto sin ningún problema. ¿Eh? compartiendo cosas también y le agradezco mucho. Bueno, pues Gracias. muchísimas gracias, que ha sido encantada de haber podido compartir lo que yo he trabajado sobre eso. Últimamente he estado también más quizás con la medicina como ciencia de diseño. Bueno, es decir, yo creo que la ciencia de diseño, al menos a mí me ha permitido aunar lo científico, digamos, por lo tanto no caer en el relativismo, ¿eh? Y a la vez tener en cuenta los factores socioeconómicos, etcétera, etcétera. Entonces, las ciencias de diseño permiten esta especie de conexión que uno puede tener en cuenta las cuestiones sociopolíticas, incluso éticas, etcétera, sin necesidad, como algunos filósofos en los años, sobre todo 60, 70 y casi 80, el tener en cuenta cuestiones sociopolíticas parecía, y éticas, parecía que automáticamente nos llevaba a un relativismo que yo nunca he compartido. Pero, en fin, nada, muchas gracias y bueno, pues nada, os deseo el mayor éxito como arquitectos. Listo. Muchas gracias, chicos. Un aplauso ahí para Ana.
Y Ana, realmente un gusto tenerla por lo menos virtualmente acá. Espero poder ir ahorita o no sé, en unos años a Barcelona y poder topármela por ahí. Si Vale, voy, pues te sí, aviso. Igual cualquiera de ustedes. Y de verdad ha sido un gusto también escuchar de primera mano un planteamiento que es interesante tomarlo, en considerarlo en nuestro inicio, digamos, de carrera, ¿verdad? Porque así creo que el planteamiento de Ana de arquitectura como ciencia del diseño es muy interesante en el cuanto nos sitúa a la arquitectura como una disciplina en un marco que podemos definir. Ya no es algo simplemente abstracto, ya no es algo que nada más una inspiración que cae del cielo, sino es que podemos buscar esa inspiración en la ciencia y podemos buscar esa inspiración en el arte. Muchísimas gracias, Ana, y estamos en contacto. vale, pues igualmente. Chao, adiós. Bueno, ahora ya sabes cómo encontrarme y estamos conectados, ¿eh? Vale, Listo. Muchas buenas gracias. tardes. Hasta luego. Chao.